Muy buenas. Hoy me toca desarrollar el comentario número 8, que es sobre la idea de sistema. Y este comentario es la antesala de los tres comentarios que vienen después, que son la aplicación de la idea de sistema a los sistemas técnicos y tecnológicos, la aplicación de la idea de sistema a los teoremas científicos y a los campos de las ciencias, que es el décimo, y el undécimo, que es la aplicación de la idea de sistema a la filosofía sistemática y a los sistemas doctrinales. Esto forma una unidad y hoy vamos a hablar de la idea de sistema en general y luego en los comentarios ulteriores iremos desarrollando o viendo cómo esta idea se modula de manera especial en cada uno de estos casos, ¿no? Es importante esta idea porque la idea de sistema juega un papel muy central dentro de la filosofía de Gustavo Bueno. En primer lugar, porque Bueno interpreta la filosofía académica sustantiva como una filosofía sistemática e interpreta el materialismo filosófico como un sistema filosófico y interpreta la historia de la filosofía como una historia de los sistemas filosóficos, y Bueno siempre tuvo ese objetivo de sistematicidad en su quehacer filosófico. Y luego Bueno también se refirió a los sistemas doctrinales no filosóficos, como puedan ser los sistemas jurídicos o teológicos, etc., a los que dio el nombre de nematologías, como se sabe. La idea de sistema, en segundo lugar, dentro de la filosofía de Gustavo Bueno es muy importante porque desde la teoría del cierre categorial los teoremas científicos son sistemas, son sistemas de identidades. Y las ciencias mismas, el campo de una ciencia bien constituida, es un sistema de teoremas, es un conjunto de teoremas organizados sistemáticamente, con una sistematicidad. Con lo cual, en esta idea de ciencia y de teorema científico que es tan central en la teoría, en la filosofía de Gustavo Bueno, pues también aparece la idea de sistema. Y la idea de sistema también aparece en Bueno en contextos alejados de la ciencia y la filosofía, por ejemplo, como cuando se habla de los sistemas políticos. Por ejemplo, Bueno habló de la conveniencia de hablar del Estado, de considerar el Estado político, como un sistema. Y cuando lo hizo se dio cuenta de que no tenía una idea de sistema suficientemente consolidada y entonces optó por establecer una analogía de los estados con las ciencias que eran sistemas según él. Lo que aquí llama la atención es que, siendo la idea de sistema una idea tan central, como digo, que está utilizada en asuntos centrales de la filosofía de Bueno, como las ideas de filosofía, la idea de ciencia, la idea de teorema y principio científico, la idea de Estado, etcétera, etcétera. Sin embargo, Bueno no publicó prácticamente nada más que un brevísimo artículo en el año 2000 sobre la idea de sistema, que está publicado en el Basilisco. Bien, en el Basilisco número 28, exactamente, ¿no? Bien. Bueno, yo en este comentario voy a exponer la idea de sistema de Bueno, las cosas que yo entiendo y que no entiendo de esa idea, porque hay algunas cosas que yo no las acabo de entender, lo voy a reconocer públicamente, que no me parece que sean consistentes. Y luego voy a proponer una idea de sistema alternativa a la de Bueno y voy a poner ejemplos de esa idea y destacar algunas de las ventajas que tiene esa idea alternativa. Bueno, pues en este artículo del año 2000, Bueno aborda la idea de sistema, ¿no? Bien, y para abordar la idea de sistema, un sistema es un todo
que tiene una determinada estructura, una estructura pues que claro, se supone que tiene ciertos rasgos específicos, puesto que si no los sistemas se confundirían con las estructuras en general. Quiero decir que el sistema es un tipo de estructura especial, ¿no? Y es un tipo de totalidad especial, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hace uso de la distinción, lo que él llamó todos atributivos y distributivos, que esto es una distinción que viene desde Platón y Aristóteles, que es que la idea de todo puede entenderse de dos maneras, como por ejemplo un género con relación a las especies, por ejemplo el género Homo con relación a las especies Homo sapiens, Homo neanderthaliensis, Homo habilis, Homo Denisova, Homo floresiensis, etc. Es decir, el género Homo es un todo que incluye a esas especies, pero el todo está distribuido en cada una de las especies, por eso, bueno, lo llamó a estos todos distributivos. Y luego, que son todos taxonómicos realmente, y luego los todos ordinarios, que son los todos como cuando un cuerpo pues se parte en trozos, o como un pastel se parte en trozos, etcétera, etcétera, en donde las partes están conectadas por contigüidad y sumadas dan el todo. Hay que componer esas contigüidades para que den el todo, ¿no? Bien. Estos todos son los que están hechos como por atribución, y entonces los llamó atributivos, ¿no? Bien. Entonces, de acuerdo con Bueno, un sistema es una totalidad finita, compuesta de partes complejas. A las partes, y Bueno dividió dos niveles de partes. Las partes que están más cercanas a ese todo, el primer nivel, diríamos, que es lo que llama bases sistáticas, y luego las partes de esas bases, que son ya de un segundo nivel y por tanto de un nivel de complejidad pues diferente, ¿no? Bien. Entonces, Bueno lo que dijo es que esas bases que componen el sistema se relacionan entre sí no directamente, sino a través de sus partes. En un sistema se relacionan a través de sus partes. Esa es la contribución, yo creo, más importante que hace Bueno a la idea de sistema, y que yo voy a incorporar a la idea de sistema que voy a exponer después, ¿no? Es decir, que las partes del sistema no se relacionan entre sí directamente, sino que se relacionan a través de sus partes, o sea, en el nivel mereológico, en el nivel de partes segundo, no en el nivel de partes primero, más próximo a la totalidad del sistema, ¿no? Y entonces, si yo no entiendo mal, pero claro, esto ya es una interpretación, y porque el texto de Bueno no es muy explícito en este punto, si yo no entiendo mal, Bueno supuso que esas bases, es decir, el primer nivel mereológico, el primer nivel de partes, son todos atributivos, esas bases. Por ejemplo, un organismo pluricelular, que es un todo atributivo, o un hexaedro, que es un todo atributivo pues compuesto de lados, de ángulos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, esas bases, que son las que llama totalidades sistáticas, pues no son sistemas, y son atributivas. Eso es lo que yo entiendo de su definición. Y entonces él hace una clasificación que es lo que aquí es donde se complica la cosa, porque en esta clasificación él habla de los sistemas suprasistáticos, que son los que más se ajustan a esta definición que él dio. Es decir, hay un todo, que es el sistema, hay unas partes que son atributivas, finitas, heterogéneas, diferenciadas, y luego el sistema lo que hace es un arreglo distributivo entre esas partes atributivas. Diríamos que el sistema es un todo atributivo, como si fuera taxonómico, como si fuera una taxonomía,
mientras que las bases del sistema, el primer nivel mereológico, son todos atributivos, pues como si fueran, pues eso, cuerpos pues divididos en sus partes o cosas por el estilo, ¿no? Bien. Entonces el ejemplo que pone, por ejemplo, en este caso es el sistema periódico de los elementos, ¿no? Los elementos químicos son cuerpos, y cuerpos que tienen partes, de electrones, protones, neutrones, etcétera, etcétera, y por tanto son totalidades atributivas, mientras que el sistema periódico, que es el sistema, es donde está el sistema, es como una especie de clasificación de esas bases, de las diferentes casillas de la tabla periódica, ¿no? Bien. Algo parecido a lo que ocurriría con el sistema de los 5 poliedros regulares. Los 5 poliedros regulares son cuerpos que cada uno tiene sus partes, sus caras, sus aristas, sus ángulos, etcétera, etcétera. Y el sistema de los 5 poliedros es como una clasificación en donde aparecen los 5 poliedros y aparecen entendidos a través de sus partes, es decir, por el número de aristas, de caras y de ángulos y de vértices que tienen, perdón, y eso es lo que reconstruye la sistematicidad, que sería lo que habría demostrado Euler en su famoso teorema, ¿no? Estos sistemas, como digo, se entienden bien de acuerdo con la definición que da Bueno. Luego hay otros sistemas que son donde yo veo la dificultad, que son los que Bueno llamó intrasistáticos, y aquí puso el ejemplo de los sistemas de los organismos. Los sistemas de los organismos, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema vascular, el sistema respiratorio, el sistema locomotor, en fin, el sistema endocrino, lo que se quiera, ¿no? El simpático, el parasimpático, en fin, todos los sistemas que se pueda distinguir en un organismo, ¿no? Los sistemas que distinguen la fisiología, ¿no? Pero claro, para Bueno el organismo es una totalidad sistática y el sistema del organismo es una parte de esa totalidad, de esa totalidad atributiva. El organismo no es un sistema, dice Bueno, explícitamente. El organismo no es un sistema, es una totalidad atributiva. Precisamente por eso yo colijo que el sistema tiene que ser distributivo. Entonces, el organismo no es un sistema, es una totalidad atributiva, pero tiene sistemas, ¿eh? Y esos sistemas solo se pueden entender como sistemas, no en cuanto a partes del organismo, porque el organismo no es un sistema, sino en cuanto se comparan los sistemas de unos organismos con otros y de unas especies con otras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esto es una cosa que ya digo, es rara porque no queda claro entonces la sistematicidad dónde está. La sistematicidad no está en el organismo, como digo, porque eso lo dice Bueno explícitamente, el organismo no es un sistema, sino que está en la comparación de unos organismos con otros, ¿no? Bien. El organismo no da lugar a un sistema, ¿eh? Y lo mismo dice el sistema solar. El sistema solar no es un sistema, es un todo atributivo. Y solo se puede entender como sistema cuando se compara con otros, diríamos, sistemas planetarios alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en fin, esto es un problema porque a mi juicio, la estructura holótica de estos que Bueno llama sistemas intrasistáticos no queda muy clara, porque hay que saltar por encima, en este caso, del organismo o del sistema solar concreto, para ir a otra escala donde está construido el sistema. Yo esto no veo qué sentido tiene, ¿no? Entonces mi manera de salir de esta dificultad es reconocer que los sistemas pueden ser atributivos o distributivos y que las bases de los sistemas, es decir, el primer nivel mereológico, el primer nivel de partes de los sistemas,
puede ser también distributivo o atributivo. Y entonces, pues de esta manera se salva esta dificultad, y yo creo que se pueden poner, y lo voy a intentar ahora, se pueden poner ejemplos de sistemas atributivos y distributivos con bases atributivas y distributivas. Bueno, digo, porque esta es la manera que yo voy a seguir para salvar estas dificultades que aprecio en la definición, y no tanto en la definición, sino ya además en la clasificación que hace bueno de los sistemas. Bien. La propuesta mía es alternativa y yo la he desarrollado pues en varios sitios. En una conferencia que di en la Escuela de Filosofía de Oviedo en el año 16, las ciencias como sistemas y los sistemas filosóficos, en un artículo que publiqué en el año 19 en la revista Perspectives on Science, que se titula Sciences as Systems, en otro artículo que publiqué en el año 21 en la revista Philosophical Investigations, que se titula On the Systematicity of Academic Philosophy, y por último en un libro que publiqué en el año 22, que está en la editorial Verbum, que se titula La idea de sistema, precisamente, ¿no? Lo digo porque como esto es todo muy resumido, todos estos comentarios, pues si alguien quiere ampliar las cuestiones que aquí están tratadas, pues ahí las tiene tratadas, ¿no? Bien, yo supuse que un sistema es un todo complejo, en esto aquí siguiendo a Bueno y siguiendo a todo el mundo, porque es lo que dice todo el mundo, compuesto de partes, y que esas partes las llamé las bases del sistema, también como las llama Bueno, etcétera, y que esas bases del sistema son todos complejos a su vez, que también tienen partes, y también tomé de Bueno la idea, que yo creo que es muy fértil, de que las relaciones entre esas bases del sistema, es decir, entre el nivel mereológico 1, se dan a través de sus partes, es decir, a través del nivel mereológico 2. Y eso es lo que hace que el sistema sea una estructura y una unidad muy trabada, ¿no? Bien. Como digo, Bueno consideró que el sistema tenía que ser distributivo y las partes atributivas. Yo creo que no, que el sistema puede ser atributivo y distributivo, como voy a intentar mostrar, y las partes también pueden ser distributivas o atributivas. Y yo añadí una pieza que me parece fundamental, que es la idea de los sistematizadores. Los sistematizadores son los que generan el arreglo sistemático entre las partes del segundo nivel. Las partes del segundo nivel están conectadas entre sí, pero ahí tiene que haber un mecanismo de conexión, que son los sistematizadores. Porque el principal problema que yo advertí cuando me puse a estudiar este asunto de los sistemas, y este es un problema que arrastra toda la bibliografía sobre este asunto, y que yo creo haber solucionado, es que llamamos sistemas a cosas que son anantrópicas, como por ejemplo el sistema solar, vamos a suponer, o el sistema periódico de los elementos, es decir, a cosas que son, por ejemplo, pues eso, teoremas de las ciencias, que son independientes del sujeto, etcétera, etcétera, y llamamos sistemas también a los sistemas técnicos y tecnológicos, por ejemplo, a una máquina, a un estado, a un lenguaje de palabras, etcétera, etcétera, y hablamos de sistemas en estos contextos que son contextos de la praxis y de la poiesis humana. Y entonces el problema fundamental aquí era cómo conectar una cosa con otra, porque son cosas tan ontológicamente diferentes, y la duda que había siempre era si quizá pudiera ser que la idea de sistema fuera equívoca, es decir, que no tuviera una unidad, que significara una cosa diferente cuando la aplicamos en las ciencias naturales a procesos naturales, como por ejemplo pueda ser los sistemas de un organismo a los que me refería antes, el sistema nervioso, circulatorio, etcétera, etcétera, y que significara una cosa totalmente distinta, equívoca, cuando nos referimos a un sistema como pueda ser, pues qué sé yo, un avión o un motor de combustión o un estado o un idioma nacional, ¿no? Bien. Y entonces yo logré salir de este atolladero gracias a con la inspiración de un texto de Aristóteles en la Ética Eudemo, en 1227b, 2833. Es un texto en donde Aristóteles dice
explícitamente, es un texto pues que en general no plantea especiales problemas de interpretación. Aristóteles dice que el mismo papel que juegan los principios en las ciencias, por ejemplo en la geometría, los principios de geometría en la geometría, el mismo papel que juegan los principios en las ciencias, lo juegan los fines en las disciplinas prácticas. Y entonces esta es la idea que está aquí en la idea de sistematizador. La idea de sistematizador es que los sistematizadores, es decir, los mecanismos que establecen el arreglo sistemático entre las partes del nivel bajo, del nivel segundo, los mecanismos que hacen posible ese arreglo sistemático son los fines, los objetivos propuestos, en el caso de las técnicas y de las tecnologías, y son los principios y los teoremas en el caso de las ciencias naturales y formales, ¿no? Entonces, en los sistemas de las ciencias, los sistemas de coordenadas, los sistemas de ecuaciones, el sistema solar, el sistema natura, los sistemas de un organismo a los que me refería antes, los sistemas geológicos, termodinámicos, ecológicos, etcétera, etcétera, ahí esos sistemas estarían organizados por las leyes y los principios científicos, mientras que en los sistemas prácticos, como pueda ser eso, un Estado nacional, un idioma nacional, una máquina, una determinada corporación de determinadas características, etcétera, etcétera, pues los sistematizadores son los objetivos o fines prácticos que se persiguen en cada caso. Resumiendo todo esto, entonces mi definición de sistema más o menos se podría formular de una manera abreviadísima de la siguiente manera. Un sistema es un todo, es una totalidad, ya sea configuracional o ya sea procesual, porque eso da igual a estos efectos, en el que hay dos niveles mereológicos, dos niveles de partes, uno primero que es el de las bases del sistema y otro segundo que es el de las partes de esas bases. En el sistema, el arreglo sistemático entre las bases siempre se da a través de sus partes, es decir, por el nivel mereológico 2, no se da directamente entre las bases, sino que se da a través de las partes o los componentes de esas bases. Y luego el tercer requisito es el requisito de los sistematizadores. Hacen falta sistematizadores y los sistematizadores son, en las ciencias naturales y formales, los principios y los teoremas de las ciencias y en los sistemas técnicos y tecnológicos, los sistemas prácticos de la poiesis y de la praxis, los sistematizadores son los objetivos que persigue el sujeto. En todo caso, y esta definición lo que permite es tener una idea de sistema que no sea equívoca, es decir, que permita ver la conexión que hay, la conexión que hay entre los sistemas de las ciencias y los sistemas naturales y los sistemas de la praxis humana, y que permita ver la diferente modulación, es decir, cómo se modula la definición de una manera diferente en cada caso, y que permita caracterizar los sistemas, porque evidentemente hay muchas configuraciones, hay muchos procesos que no cumplen estos requisitos y que por tanto podrían considerarse a lo mejor conglomerados o podrían considerarse estructuras, pero no serían sistemas, ¿no? Bueno, a continuación muy brevemente voy a poner algunos ejemplos de sistemas de acuerdo con la definición propuesta y voy a intentar que tengan partes atributivas y distributivas para que se vea que es posible pues que el sistema sea atributivo, que el sistema sea distributivo, que las bases sean atributivas y que las bases sean distributivas. Por ejemplo, en el primer caso, un sistema tecnológico como puede ser el Ground Positioning System. El Ground Positioning System, lo que es un GPS, es una totalidad atributiva y el sistema es una totalidad atributiva. Las bases son los satélites artificiales que están orbitando, los receptores en tierra, y estas bases pues a su vez son todos atributivos. Este es el caso de un sistema que es un todo atributivo con bases atributivas a su vez, porque los receptores, los satélites, etcétera, etcétera, tienen también multiplicidad de partes, y las relaciones entre los receptores, los satélites y unos satélites y otros, y los receptores, etcétera, etcétera, se dan a través de esas partes, ¿no? Yo creo que ahí se ve muy claro que eso está el sistema de posicionamiento global, el GPS,
es llamado con propiedad un sistema porque realmente lo es, ¿no? El otro caso es el sistema funcional de un organismo, como puede ser el sistema circulatorio, ¿no? El sistema nervioso tiene partes, neuronas, etcétera, 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 y es un todo atributivo. Es un todo atributivo que tiene partes atributivas porque las neuronas, o por ejemplo en el caso del sistema circulatorio, las válvulas, los capilares, las venas, las arterias, el tejido sanguíneo con todo eso tiene partes, y entonces la conexión entre esas partes es la que realiza el arreglo sistemático. Por ejemplo, un sistema ecológico pues también tiene la misma estructura. Un segundo tipo es el segundo tipo en que el sistema es atributivo, pero las bases son distributivas, como por ejemplo esto ocurre en un sistema meteorológico o en un sistema termodinámico o en el sistema solar. Vamos a ver el sistema solar, que es un caso muy claro. El sistema solar es un todo atributivo, yo creo, sin duda, y que consta del Sol, de los planetas, los cometas, los satélites, etcétera, 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 ¿no? Cada una de esas partes tiene esas partes que son los planetas, los cometas, los satélites, etcétera, etcétera, tiene una serie de partes, pero que son como distributivas, porque tienen que ver con su masa, con su volumen, con su distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el sistema de las leyes de Kepler, por así decirlo, es el arreglo sistemático de esas bases, que son los astros, dentro del sistema, de acuerdo con las leyes de Kepler y las leyes de Newton, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo tercero es en el que hay un todo distributivo, el sistema es distributivo, pero construido sobre bases atributivas, ¿no? Este es el del primer tipo de, bueno, el caso de los poliedros regulares es esto, ¿no? Los poliedros regulares son bases atributivas, son todos compuestos de partes, de aristas, de vértices, de caras, etcétera, etcétera, y sin embargo el sistema, el todo sistemático, pues es el que es distributivo, porque es una totalidad distributiva que viene dada por la famosa ley de Euler, a la que nos citábamos antes, ¿no? Es el caso también del sistema de las curvas cónicas, ¿no? Las curvas cónicas, cada curva cónica podría considerarse una totalidad atributiva, y sin embargo la ley general de las cónicas, la ecuación general de las cónicas, ax cuadrado más bxy más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0, esa famosa ecuación pues se podría considerar un todo distributivo, que es el que a través de la propia ley de las cónicas pues organiza el todo, ¿no? Y el tipo último es el caso en el que el sistema es distributivo y las bases también son distributivas. Yo creo que el caso del teorema del sistema de clasificación periódica de Mendeleev-Lothar-Meyer se ajustaría también a esto, porque desde luego el sistema periódico es distributivo, claramente es una taxonomía, es una clasificación de alguna manera, y cada elemento yo creo que tiene unas componentes también distributivos, pues de peso atómico, de masa, de valencia, de número de electrones en la última órbita, de número de protones, mesones, etcétera, etcétera, que es lo que hace que distributivamente pues estén conectados los elementos a través de esas partes en la tabla, formando un todo sistemático, ¿no? Bueno, estos ejemplos lo que vienen a mostrar, yo creo, es que existen sistemas atributivos y distributivos y con bases atributivas y distributivas indistintamente, y que entonces esas restricciones que ponía Bueno de que el sistema tiene que ser distributivo y las bases atributivas, yo creo que no se pueden defender. Bien, voy a terminar muy brevemente, pues porque en los siguientes comentarios, los comentarios 9, 10 y 11, aplicaré esta idea de sistema, como digo, a los sistemas técnicos y tecnológicos, en el 9 a las ciencias y a los teoremas científicos, a los principios de las ciencias y a los teoremas científicos, en el 10, y a la filosofía en el 11. Pero quiero terminar este comentario resumiendo algunas de las ventajas que tiene esta propuesta que yo acabo de hacer. La primera ventaja: cuando reconocemos que tanto el sistema como las bases del sistema
y tanto el sistema como el arreglo sistemático puede ser atributivo y distributivo, entonces es perfectamente posible entender cómo ciertos artefactos técnicos y tecnológicos son sistemas. Claro, porque, por ejemplo, una máquina, un motor, en cuanto a sistema, pues es un todo atributivo, compuesto de partes atributivas. O sea que aquí estaríamos en un caso que evidentemente no se ajustaría a lo que dice bueno. Y sin embargo, estos yo creo que sí hay que tenerlos en cuenta para meterlos en la idea de sistema. La segunda ventaja de esta propuesta es la de la idea de sistematizador. La idea de sistematizador es imprescindible para poder unificar, para poder entender el arreglo sistemático, ¿no? La estructura lógica por sí sola no permite entender cómo se da la involucración entre las bases. Entonces la idea de sistematizador es importante. Y la siguiente ventaja es que la idea de sistematizador nos permite entender la unidad que hay entre los sistemas, la unidad conceptual que hay entre los sistemas naturales, los sistemas de las ciencias naturales, como pueda ser el sistema periódico, el sistema solar o los sistemas de un cuerpo, de un organismo, y los sistemas técnicos y tecnológicos antrópicos. Los primeros están regulados por leyes, por teoremas científicos y por principios científicos, y que son los descritos por las ciencias naturales formales, y los segundos están regulados, están los sistematizadores. Lo que produce el arreglo sistemático es los fines prácticos, propositivos, los fines técnicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. Bien, entonces este mecanismo, como vamos a ver, nos va a permitir entender ciertas construcciones técnicas y tecnológicas como sistemas, que tienen el doble plano lógico, que tienen la organización entre las partes a través de las subpartes, y que tienen fines propositivos humanos como sistematizadores. Esta idea de sistema propuesta nos va a permitir entender los teoremas y los principios de las ciencias. También con el doble sistema lógico, con la organización entre las subpartes, y aquí lo que anuda las subpartes, lo que establece el arreglo sistemático, son lo que nosotros llamamos los teoremas y los principios científicos. Y por último, como vamos a ver en el comentario 11º, esta idea de sistema que acabo de proponer también arroja mucha luz acerca de qué es lo que queremos decir cuando afirmamos que la filosofía es sistemática y tiene que ser sistemática, y que la filosofía sustantiva es necesariamente sistemática. Es decir, que la filosofía sustantiva crítica es necesariamente sistemática, ¿no? Porque aquí vamos a ver cómo el sistema filosófico, por un lado, tiene unas semejanzas con los sistemas científicos, es decir, con los sistemas en donde hay principios y teoremas, y por otro lado tiene una parte práctica, antrópica, pues que tiene que ver, pues para empezar, todo lo que tiene que ver con la ética, con la moral, con la política, con la técnica, con la tecnología, etcétera, etcétera. Y entonces la idea de sistema nos va a permitir entender mejor lo que significa la sistematicidad de la filosofía, y nos va a permitir entender la función de los principios filosóficos y de los teoremas filosóficos, de todo esto entre comillas, claro, como es lógico, y de las propuestas prácticas filosóficas, y nos va a permitir también pues entender en qué se diferencia esta filosofía sistemática así entendida de la filosofía dogmática, de la filosofía exenta, de la filosofía adjetiva, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces este es el plan para los 3 próximos comentarios, y con esto pues dejamos este asunto aquí, y por supuesto agradeciéndoles una vez más su atención.